El año anterior, en la primera parte de esta enseñanza, estamos en la serie Conociendo al Dios de la Biblia. Hemos hablado ya de muchos atributos de nuestro Señor y Padre eterno, y entre los cuales hoy estamos estudiando la ira de Dios. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en un contexto religioso donde la mayoría de las iglesias y predicadores lo único que quieren presentar es a un Dios de amor. A un Dios de amor que ama, que prospera, que hace que vivas bendecido, prosperado y en victoria. Pero es rara las ocasiones donde predicadores o iglesias donde presenten a un Dios airado contra el pecador, un Dios airado contra su pueblo, un Dios airado contra sus hijos. No, Dios no se aira contra sus hijos. Tú y yo somos padres y nos airamos contra nuestros hijos. El hecho de que nosotros nos airemos contra nuestros hijos no significa que ellos dejan de ser nuestros hijos, pero lo que sí significa es que van a ser corregidos con vara. Y es lo que dice la Escritura, que Dios a sus hijos azota con vara también. Y si la vara con la cual nos azotaron a nosotros, nuestros padres, qué tan difícil, qué tan complicado será la vara de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque dice Jesucristo, dijo estas palabras, dijo esto: ustedes tengan mucho cuidado, no tengan temor de aquellos que pueden matar el cuerpo. Más bien tengan mucho cuidado de que vayan ustedes a esto, a que aquel que puede matar el alma en el infierno. En otras palabras, el castigo del Dios eterno, el castigo del Dios Padre es mucho más tenebroso y más terrible que el castigo de un Padre terrenal. Porque el castigo del Padre terrenal a duras penas te deja reventada la espalda o te deja reventada las nalgas, pero después se cura ya. Queda la cicatriz, pero ahí está. Pues dice, caramba, eso recuerdo que me dio una tunda mi papá o mi mamá. ¿Sí me entiende? Pero cuando Dios castiga, y van a ver de qué manera castiga, a tal punto que no hace desaparecer por completo. Entonces dice, tengan mucho cuidado con hacerme enojar, no me hagan enojar, porque yo me enojo. Hay un Dios, el Dios de la Biblia es un Dios que se enoja, y cuando se enoja, mira esto, al final vamos a ver, cuando se enoja, dice que los cielos y la tierra corren como muchachos malcriados, escapando de la ira de Dios. Y eso lo vamos a mirar nosotros. Así que la ira de Jehová se encendió contra Israel. En el Antiguo Testamento miramos nosotros el año anterior al respecto de esto, de que por consecuencia de la ira de Dios, Dios le dio una maldición a ellos para que ellos quedaran errantes, así como a Caín. Caín también desobedeció a Dios, en desobediencia y en rebelión contra Dios mató a su hermano Abel. Y Dios le castigó, errante serás. Luego de eso, ahora ocurre de que también ellos se rebelan contra Dios y dicen, los voy a dejar errantes en el desierto, oído, y ninguno de ustedes van a entrar a la tierra prometida. Todos ustedes van a perecer, todos se van a quedar allí, van a morir, sus hijos van a entrar. Ahora los hijos están ahora como ustedes, acá los hijos, ya los padres murieron en el desierto, no entraron a la tierra prometida. En otras palabras, no se salvaron. Y los que están ahora, dice, ustedes también están haciendo lo mismo. Ustedes están haciendo enojar al Rey Todopoderoso. Y Dios se enoja con iras, ¿y qué hizo? Al pueblo de Israel los mandó esparcidos por todo el mundo. A la nación de Judá, ¿qué hizo? Los mandó cautivos por 70 años a Babilonia. La ira de Jehová se enciende. Dios es un Dios que se aira, que se enoja. En el Antiguo Pacto encontramos eso. Ahora, ¿en qué momento Dios se enoja? Cuando violan sus preceptos y sus mandamientos. Cuando el pueblo se rebela contra Dios, a su palabra. Cuando dejan la palabra del Señor a un costado y ellos colocan su propia voluntad. Es ahí cuando Dios se enoja, se molesta. Y la ira de Dios viene y los castiga. Y en su furor los desaparece. Bien. Y ahora permítame ilustrarle en el nuevo pacto por qué razón Dios ahora se enoja. ¿Por qué creen que Dios ahora va a enojarse o se enoja ahora en el nuevo pacto? ¿Por qué creen? Aprendamos entonces ahora. ¿Por qué razón Dios ahora se enoja? ¿Lo mismo como en el Antiguo Testamento? No. No es por lo mismo, es por otra cosa que Dios se enoja. Y esta vez el enojo del Señor es mucho más fuerte que en el Antiguo Testamento.
Si ustedes se asustaron leyendo cómo Dios en su enojo en el Antiguo Testamento permitió a la nación de Israel vivir experiencias terribles y tremendas, usted ahora va a conocer al Dios de la Biblia, que en el nuevo pacto el enojo del eterno Dios es mucho más terrible que lo que pasó en el Antiguo Testamento. Vayan conmigo al libro de Ezequiel, por favor. Quiero compartir con ustedes el versículo más terrible que existe en la Escritura. Ezequiel capítulo 22, versículo 20. Ezequiel el capítulo 22, verso 20. Este es el versículo más terrorífico que existe en la Escritura. Para todos aquellos que pensamos que Diosito no pasa nada, que Diosito me perdona, que Diosito es bueno, que Diosito esto, Diosito lo otro, para todos aquellos que pensamos que cuando nosotros hacemos ciertas cosas indebidas delante de nuestro Señor y nos acercamos delante de Él como que sin nada, a pedirle antes que a pedir misericordia, debemos entender algo que está escrito en la palabra y dice lo siguiente. Ezequiel 22:20 dice así. Presten mucha atención a lo que vamos a leer. Como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno. Quiero que ustedes entiendan bien lo que estemos leyendo, porque aquí va a haber algo que vamos a aprender. Voy a volver a leer otra vez, dice así. Como quien juntar, no se olviden de eso, juntar. Plata, bronce, hierro, plomo y estaño. 5 elementos. Dice, como el herrero que junta estos 5 elementos en un horno de fuego para encender fuego en él. ¿Y para qué? Para fundirlos. Para fundirlos. Así, de la misma manera, os juntaré en mi furia, en mi furor y en mi ira, y os pondré allí, y os ¿qué? Fundiré, y os juntaré, y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis ¿qué? Fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él. Y entonces sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Hermanos queridos, présteme mucha atención, por favor, porque yo quiero mostrarte algo en esta mañana que quizás no has conocido al respecto del carácter de Dios. Ya en Ezequiel, recuerda que el profeta Ezequiel es la antesala de del cautiverio, del cautiverio de la nación de Judá. Para ese entonces ya Israel ha sido ya desaparecido de la faz sobre la faz de la tierra. Pero Ezequiel, movido por el Espíritu Santo de Dios, obviamente con la revelación de Dios, habla al pueblo de una manera bastante extraña. Y dice de esta manera, porque anteriormente dijo, con el fuego de mi furor los voy a consumir, con el fuego de mi furor los voy a castigar. Y efectivamente así fue, tanto la casa de Israel como la casa de Judá. Pero ahora ya al final dice, esto es lo que voy a hacer. ¿Han visto ustedes en algún momento a un herrero? ¿Han visto ustedes a un herrero cómo junta? Yo le hago una pregunta. ¿No le parece extraño que alguien junte plata, bronce, plomo, hierro, 5 elementos en un solo caldero para fundirlos? ¿No se supone que la plata debe fundirse con la plata y el bronce con el bronce, el hierro con el hierro? ¿O no es así? ¿Qué pasa cuando se funde todo junto? Se mezcla en primer lugar, y ¿qué otra cosa más puede suceder? Ya no sirve para nada. ¿Será hierro? Ya no es hierro. ¿Será bronce? Ya no es bronce. ¿Será plomo? Entonces, ¿qué es? ¿Dijiste? Nada. Oye, hermano, es impresionante. Iglesia del Señor, yo necesito que usted preste mucha atención porque vamos a aprender algo muy importante ahora. Lo sensato y lo lógico es que el hierro debe fundirse solamente en la caldera del hierro y el plomo en la caldera de plomo.
y el bronce en la caldera de bronce, para poder trabajar, porque ya una vez fundido, entonces sí es útil para hacer cualquier arma de guerra, que sea, lo que sea que vaya a hacer. Pero una vez que a todos esos se los junta en una sola caldera y se los funde, no es ni hierro ni bronce, ese elemento llega a ser absolutamente nada. Ahora, en la perspectiva que acabo de enseñar, de leer, de explicarte, volvamos a leer y verás cómo va a agarrar sentido. Dice esto: como quien junta plata, bronce, hierro, plomo y estaño en medio del horno para encender fuego en él y para fundirlos, en otras palabras, para hacerlos que no sirvan para nada, así yo los voy a juntar en mi furor, en mi ira, a todos ustedes, la edad de hierro, la edad de bronce, la edad de la plata, los imperios. Aquí hay mucho que explicar, pero no voy a entrar en ese punto. A todos aquellos que tienen el emblema de esto, el emblema de lo otro, que se creen poderosos, los voy a juntar a todos en un mismo caldero y los voy a fundir. Versículo 21. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Así, de la misma forma como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y solamente allí. Solamente allí. ¿Cuándo? Solamente allí. ¿Cuándo? Cuando no sirvas para nada, cuando no tengas nada, cuando no, en otras palabras, no seas nada. Solamente allí tú vas a hacer ¿qué cosa? ¿Qué dice allí? Solamente allí, ¿qué va a pasar? Lee conmigo. Dice: y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Cuando ya no sirvas para nada, el orgullo del hierro ha sido llevado a la nada, el orgullo del bronce ha sido llevado a la nada, el orgullo de la plata ha sido llevada a la nada, el orgullo del plomo ha sido llevado a la nada, el orgullo del estaño ha sido llevado a la nada. Y cuando ya no seas nada, entonces sabréis que mi furor, que yo soy Jehová. Solamente allí me vas a conocer. Cuando suceda eso, el ateo que dice que no hay Dios va a decir, dice la Escritura, vamos a leer también ese texto, que cuando los cielos se abran y los poderosos de la tierra, todos los Bill Gates y todos aquellos que mantienen el control de la élite dominante, dice la Escritura que todos ellos que no creen en Dios van a decir al monte Everest: monte Everest, por favor, caed sobre nosotros y tapadnos de aquel que está sentado en el trono. Y sabréis que yo soy Jehová. Y sabréis que la ira de Jehová ha salido sobre vosotros. ¿A qué está haciendo referencia? Este texto está haciendo referencia a una advertencia final para toda la raza humana. Lea ahora conmigo Isaías 8:13, por favor. Por esa razón que el profeta Isaías menciona lo siguiente. Dice la palabra, Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor, y él sea vuestro ¿qué? Vuestro miedo. Mira lo que Dios va a hacer al final de todo. Por esa razón es importante que el ser humano debe tener temor y tener miedo del Dios de la Escritura, porque existe una antesala. Mira esto, dice: yo los voy a reducir a nada completamente. Y cuando los reduzca a nada completamente. Ahora, ¿en qué se funde? ¿En qué funde el herrero? En un caldero, ¿cierto? En un caldero, y ese caldero es colocado en el fuego. Mira esto, ustedes han escuchado hablar, ¿verdad?, acerca del lago de fuego. Un lago de fuego. Dice que el diablo y el falso profeta fueron lanzados a la caldera donde ya está fundido, al lago de fuego. Lago de fuego.
Te hago una pregunta. ¿El fuego puede hacerse lago? ¿La lava es fuego? A ver, ¿la lava es fuego? No es fuego. La lava no es fuego. ¿La lava qué es? Rocas fundidas, exacto. Rocas fundidas que se ha hecho colada, para que me entiendan. Entonces la lava no es fuego. Pero cuando esa lava llega y se hace un lago, ahora sí es un lago de fuego que arde con fuego. Ahí está en tu cabeza, y azufre. ¿Cómo es que va? Por eso es que en la Biblia no encontramos dirección del lago de fuego. Tengo una enseñanza al respecto del lago de fuego. El infierno sabemos dónde está debajo de tus pies. Pero el lago de fuego no. ¿Cómo es eso el lago de fuego? Una vez escuché a un predicador decir que el lago de fuego es el sol, porque en el sol allí es una masa de fuego y ahí es el lago de fuego, que cuando las personas lleguen a su final y todo van a ser lanzados al sol. Pero hay un detalle en esa enseñanza. Dice la Biblia que el sol va a caer. ¿Te das cuenta? Entonces, el lago de fuego. ¿Cómo es que se construye el lago de fuego? Aquí tienes la respuesta. ¿Cómo? Junta al hierro a todo el orgullo humano. A los que se creen de hierro, de plata, de bronce, de esto, de aquello, la edad de hierro, la edad de bronce, ustedes conocen eso. Y los va a juntar ¿en dónde? En un solo caldero. Y a ese caldero se le llama ¿cómo? Lago de fuego. Y ahí los voy a fundir y los voy a dejar a ustedes en la nada. Y cuando ya lleguen hasta ese lugar, ustedes van a ver de lo que Él les ha estado hablando. Yo soy Jehová. Pero va a ser demasiado tarde. Pero ¿por qué razón Dios se ensaña de esa manera? ¿Por qué? ¿Por qué no solamente, presta atención a esto, por qué Dios no solamente hace como lo hizo con Caín? Se enojó con Caín y le dijo, errante serás, y vas a morir errante, ya hasta ahí llegaste. ¿Por qué a la nación de Israel dice, errante serás también? Murieron en el desierto, perfecto. Ahí a los demás, los unos esparcidos por todas las naciones y los otros cautivos en Babilonia. Pero ahora existe esta profecía que va a ocurrir al final de los tiempos. ¿Por qué se ensaña Dios de esa manera? ¿Sabes por qué? Por esto. Ahora ve conmigo al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesucristo y los apóstoles apoyan el concepto mismo del Dios de la Escritura como un Dios de ira que juzga el pecado y la rebelión del impío, aun cuando sus manos le ha ofrecido misericordia y ellos han rechazado. Váyanse conmigo a un texto muy conocido y nos va a alumbrar y nos vamos a dar cuenta de algo. Juan capítulo 3, verso 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Prestarás atención que aquí hay algo muy impresionante que aprender. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me encanta este texto y ese fue el primer versículo que aprendí en la escuela dominical. Dios ama a todo el mundo y por esa razón mandó a Jesús para salvar a todo el mundo. Esa era la perspectiva siempre de este mensaje. Pero lo que siempre se ha obviado es que dice para que todo aquel que en Él crea. Eso quiere decir que no todo el mundo va a ser beneficiado de ese amor que Dios establece, sino solamente aquel que cree. Ahora, escucha esto. Para que no se pierda todo aquel que cree y tenga vida eterna. Y ahora, ¿qué va a pasar con aquel que no cree? El lago de fuego. Escucha, el amor de Dios por un lado a los que creen y por otro lado los que no creen, ¿qué queda después del amor? La ira. ¿Sí me están copiando? Ok, mira, Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de manera general, que ha mandado a su Hijo unigénito. Esta es la clave de todo, su Hijo unigénito.
para que todo aquel del mundo, todo aquel que crea en Cristo Jesús, reciba ese amor de salvación. Pero el que no cree, ¿qué recibe? Si a estos le doy mi amor, y a los que aborrecen a mi Hijo al que envío yo, a estos ¿qué les voy a dar yo? La ira de Dios. Lee el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Demasiado claro. Ahora, el verso 18. El que en él cree, dígalo fuerte. ¿Qué? No es condenado. Recuerda, el que en él cree no es condenado. No es condenado. En otras palabras, el que en él cree no está bajo la ira de Dios. No está bajo la ira de Dios. El que en él cree no es condenado. ¿Por qué? Porque el amor de Dios le ha abrazado eternamente. Pero el que no cree, este está bajo la ¿qué? La ira de Dios. Lee a continuación. Dice esto. 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, dice que va a ser condenado. No, ya ha sido condenado. ¿Eso qué significa que ya ha sido condenado? Ezequiel 22:20. Y ya ha sido condenado. La profecía de Ezequiel que cierra el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, con esa aseveración muy profunda que acabamos de leer, él ya forma parte de ¿qué? De hierro, de plomo, plata, bronce y estaño. ¿Te das cuenta? Ya ha sido condenado. Pero el que en él cree no es condenado. El que cree en Cristo Jesús no es condenado. Pero el que no cree, ese es o es plata, o es bronce, o es hierro, o es estaño. Lo que sea, pero ya es. Ahora, vamos más adelante. Sigamos leyendo ahí. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, verso 19. Y aquí viene la explicación para mayor claridad. Y esta es la condenación. ¿Qué? Que la luz vino al mundo. ¿De quién está hablando aquí cuando dice que la luz vino al mundo? De Cristo Jesús. Y esta es la condenación. Ahora observa esto. En el antiguo pacto, para merecer la ira de Dios, ¿qué tenía que hacer el hombre para merecer estar bajo la ira de Dios? Violar los preceptos. Dice, recuerda Deuteronomio 28, y estas maldiciones te seguirán si es que tú no obedeces la voz de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando el ser humano se rebelaba contra Dios, ¿qué pasaba? La ira de Dios venía sobre él. El juicio de Dios viene sobre él. El fuego de la ira de Dios viene sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el que viola los preceptos, el que quebranta el mandamiento, los que no cumplen los mandamientos, en otras palabras. Pero en el nuevo pacto cambia todo. En el nuevo pacto la ira de Dios viene ¿por qué? Por no creer en el unigénito Hijo de Dios que Él envió al mundo para salvar al mundo. Cambia totalmente. En el nuevo pacto no es que te condenas por no obedecer la ley. No. La condenación acá es porque no has aceptado a Jesucristo como tu Señor de tu vida. ¿Y cuál es la actitud de la persona que no acepta a Cristo como el Señor de su vida? Bien sencillo. Él mismo es Señor de sí mismo. Por eso toma decisiones pensando que es así, decisiones propias, pero no se somete a lo que dice la palabra de Dios. ¿En cuanto a qué? En cuanto al testimonio de Jesucristo. Sigue leyendo conmigo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo
aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No viene a Cristo para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. En otras palabras, el que cree en Cristo Jesús se somete a la disciplina de su esposo, que es Cristo Jesús. ¿Entienden esto? Pero los otros que están libres y hacen lo que les da la gana, ahora están bajo la ira de Dios. Ahora, observa. ¿Qué sucede? ¿Cómo es que Dios se ensaña contra estos de aquí? ¿De qué manera? Porque estos ya desde antemano, por eso dice, ya ha sido condenado. ¿Y dónde fueron condenados estos? En el antiguo pacto por la ley. Porque ellos violaron el precepto, violaron todo. En otras palabras, nunca creyeron en nada. Por eso dice, estos ya han sido condenados. Pero ahora, quienes creen en Cristo Jesús, lee conmigo el texto, el versículo 36 del mismo capítulo. Observa esto. Dejemos que la Escritura mejor nos hable. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, mira. El que tiene al Hijo de Dios, el que cree en el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué pasará con aquel que no cree en el Hijo de Dios? Lo contrario de vida eterna, ¿qué es? Muerte eterna. Hermanos, esto aquí no hay misterios que resolver. Es tan sencillo. Es bien sencillo todo esto. O sea, el que cree en el Hijo de Dios, ese tiene vida eterna. Y el que no cree en el Hijo de Dios, ese tiene ¿qué cosa? La muerte eterna. El lago de fuego. Sigamos leyendo. Dice entonces, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna. No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En blanco y negro. En blanco y negro, no hace falta interpretar nada. Bien sencillo. Tú que estás sentado allí en este lugar, tú ya sabes ahora cuál es el resultado de todas las cosas que puedan pasar el día de mañana. Ya conoces en este momento ya. Perfecto. Por lo tanto, ¿cómo es eso, pastor? ¿Me podría explicar un poco? Porque todavía me queda un poco medio oscuro. Perfecto, dejemos que Pablo nos explique en Romanos capítulo 1. Váyanse a Romanos capítulo 1, por favor. Aquí vamos a tener con claridad, inclusive detalles más precisos y claros al respecto de lo que estoy afirmando. Y dice la palabra así, versículo 18 del capítulo 1 del libro de Romanos. Porque la ira de Dios se revela, se manifiesta, se hace presente, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Escucha esto, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahora, ¿qué es impiedad y qué es injusticia? Mira, que detienen con injusticia, ¿qué? La verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los seres humanos cuando estos seres humanos, creyentes y no creyentes, retienen de manera personal, voluntariamente, retienen la verdad y no predican la verdad, sino que enseñan medias verdades. Dice que Dios se enoja, se molesta porque no están tergiversando la verdad, y la ira de Dios se desata desde los cielos contra este tipo de personajes y de esta manera. Mira lo que dice más adelante. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿De quién está hablando aquí? ¿Está hablando de los ateos? De los que conocieron, de los que supieron y de los que a propósito mismo ocultaron.
Mira esto, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En vez de adorar a Dios y honrar a Dios, honraron más bien al apóstol Julano o al profeta Mengano o al pastor. ¿Te das cuenta? A propósito, o sea, están atestados de rebelión interna totalmente. No creen en Jesucristo, creen en sí mismo. Sigamos leyendo. Dice, por lo cual, o sea, por consecuencia de esto, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ya que cambiaron la verdad de Dios por la que, ¿te das cuenta? Conocen la verdad, pero deciden cambiar la verdad. Conocen la palabra, saben la palabra, pero ellos saben que predicar esta verdad no le va a traer gloria. Predicar esta verdad no le va a traer abundancia. Predicar esta verdad van a ser odiados. Predicar esta verdad van a ser rechazados. Predicar esta verdad no van a ser aplaudidos. Predicar esta verdad no van a ser invitados a las cenas pastorales. Predicar esta verdad no le conviene. Conocen, pero no le conviene. Por lo tanto, hacen lo que les conviene. Y dice con claridad, y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Versículo 26. Por esto, ¿por qué? Por cambiar la verdad por la mentira. Por desobedecer a la escritura, a la palabra de Dios, sino que ellos poner la suya propia. Por esto Dios, ¿qué? Me da temor eso de aquí. Por esto Dios los entregó. Por esto Dios los entregó. Hermanos amados, déjame hacer un alto aquí que quiero hacer una aplicación bastante personal. Escucha esto. Muchos de nosotros, muchas de las veces, nos ha sucedido ciertas cosas. Nos ha pasado ciertas cosas y existe una cantidad de circunstancias que nos ha pasado o que nos está sucediendo en la actualidad. Un problema de deudas, un problema de divorcio, de separación, un problema de enfermedades, un problema, una cantidad de cosas que puede suceder. Y preguntamos, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No le ha pasado eso que preguntamos, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí tienes la respuesta. Porque cambiaste la verdad por la mentira. Creyendo ser piloso, inteligente, te convertiste en un necio, un tonto. En vez de adorar a Dios, fuiste a adorarte a ti mismo. En vez de escuchar a Dios y a su palabra, escuchaste a tu esposa o escuchaste a tu esposo. Y ahora estás en serios y graves problemas. En vez de oír a la palabra del Señor, escuchaste al financiero que vino a ofrecerte dinero ahí para que puedas enriquecerte rápido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Por eso Dios les entregó, ¿a qué? A un divorcio. Por eso Dios les entregó, ¿a qué? A una quiebra económica. Por eso Dios les entregó, ¿a qué? A una enfermedad incurable. Por eso Dios les entregó, ¿a qué? A la cantidad de cosas que puede estar sucediendo. Me decía una hermana de Santo Domingo, pastor, no sé qué sucede conmigo. Yo estaba bien, de un momento a otro, ahora estoy endeudada en $150,000 y ya vendí todo y todavía sigo endeudada, no sé qué hacer, me da ganas de quitarme la vida. ¿Por qué porque yo le pregunto a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Le dije, hazme un favor, primeramente lee Romanos 1:18 en adelante. Una vez que hayas leído, luego llámame. Hermanos, muchas veces nosotros le colocamos a Dios y decimos, Dios mío, pero ¿por qué razón me pasa eso a mí? ¿Por qué me sucede eso a mí? Aquí está la respuesta. Porque tú mismo tienes la culpa.
Porque Dios ha establecido lo siguiente: aquí está mi Hijo Jesucristo, cree en Él. Y el que no cree ya tiene problemas. La ira de Dios está sobre ti. Por eso que el ser humano muchas de las veces piensa que alejándose de Dios va a solucionar los problemas. Y hay muchos cristianos, entre comillas, que han hablado conmigo y me dicen, digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no asistes a la iglesia? ¿Por qué no vas, hombre? Dice, pastor, lo que pasa es que yo he pecado, pastor, y yo estoy mal. Y uno dicen esto, mira cómo se esconden detrás de una falacia. Dice, y usted sabe, pastor, que uno para ir a la iglesia uno tiene que estar bien. Uno no puede ir hipócritamente a la iglesia y estar allí, dice, yo no soy hipócrita, yo no puedo ser así, yo no puedo. Entonces, pastor, déjeme arreglar mis problemas, arreglo todo lo que tengo y ahí sí voy a ir. Nunca va a llegar. Y de hecho nunca ha llegado. ¿Sabes por qué? Porque así no es. Es como que digas lo siguiente: estás enfermo y te quieren llevar al médico. Y tú dices, no. Déjeme sanarme primeramente yo aquí, luego me voy donde el médico. ¿Haces eso? Jesucristo dijo estas palabras: los sanos no necesitan médico. Eso quiere decir que solo los enfermos deben ir al médico. ¿Entiendes? De la misma manera, si piensas que por tu moral cultivada personalmente vas a agradar a Dios de esa manera, en otras palabras, decir, no, yo sé que Dios no me puede arreglar, ese problema lo tengo que arreglar yo, tienes un serio y grave problema ya. Entonces, sigamos leyendo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural. En otras palabras, se volvieron lesbianas. Las mujeres se volvieron lesbianas porque el uso en contra naturaleza. Se hicieron homosexuales las mujeres. Para aquellos que preguntan, la homosexualidad, ¿eso nace, se hace, dónde viene? ¿Eso es un gen, una cantidad de tonterías que hoy por hoy existe? Aquí tienes la respuesta. ¿Por qué razón existen los homosexuales? ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad por la mentira. Así de sencillo. Y de igual, verso 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron entre bigotones. ¿Se dan cuenta? Se encendieron en lascivia unos con otros. Y por eso que ustedes ven en las redes sociales allí, todos bien musculosos y todo, pidiéndole la mano al otro. Y toda la gente dice, el amor, todo lo soporta. No. Ese es el cuadro más necio que puedes ver y la evidencia de que ellos cambiaron la verdad por la mentira. Y eso es que pasa. ¿Y sabes qué es eso? Ese es la ira de Dios sobre estas personas. La ira de Dios sobre estas personas. Bueno, de eso no vengo a hablar ahora, pero mira. Continúa, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. El pago, en otras palabras, a no creer en el Hijo de Dios. El que no cree ya ha sido condenado. Y todo le va a venir al que no cree. Entonces ahí dice el cristiano, pero yo sí creo. Recuerda que creer es hacer. Creer es hacer, no es creer, decir yo creo, porque el diablo también cree y hasta tiembla. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿sabes lo que significa esto? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios en sus vidas, sino que a Diosito solamente en el momento de entrar a bañarse, dice aquí está Diosito, a bañarse. En el momento de viajar, Diosito, guárdame. En el momento del peligro, Diosito. En un temblor, Diosito. Dice, no tomaron en cuenta en sus vidas. Dios, ¿qué dice? Los entregó. Y no es el diablo, hermanos. No es el diablo. ¿Quién es? He escuchado a muchos pastores enseñar de que es el diablo, dice,
Dice, este homosexual está poseído por el diablo. El diablo, pero Dios es más fuerte para sacar a ese demonio de allí. Sí, ¿sabes por qué? Porque Dios mismo le entregó. ¿Tú crees que el diablo viene para que sea homosexual? ¿Tú crees que el diablo viene? Pastor, el diablo me destruyó mi matrimonio. ¿Cuál diablo? ¿Tú mismo? No me vengas con el cuento de que el diablo. No, señor. Los matrimonios se destruyen porque tú mismo eres el diablo. Tú mismo eres el diablo que estás dentro de la casa y tú mismo has destruido. Así que cierra la boca y quédate calladito y aguanta como varón o aguanta como mujer también. ¿Por qué? Dice Dios, Dios les entrega. Y le dice al diablo, diablo, toma, te entrego, haz con él lo que quieras. Por eso es que las personas, en vez de estarse quejándose, la persona debe venir arrastrándose delante de Dios. Hermano, la persona, tú tienes problemas financieros, tienes problemas en tu matrimonio, tienes problemas en lo que tengas, deja de quejarte, deja de andarte quejando. Ven delante del Señor, postrado delante del Señor. Señor, ten misericordia de mí. Porque dice la palabra que Dios jamás despreciará un corazón que esté contrito y humillado. Eso dice la Escritura. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, sí, pastor, lo que pasa es que mi trabajo, usted sabe que yo trabajo en el municipio y me codeo con gente importante, pastor, y usted sabe que en los brindis ya va un vasito de whisky, otro vasito, 3 vasitos, 4 vasitos, una botella, 2 botellas, y no me acuerdo dónde amanecí. Pero no depende de mí. Usted conoce, mire, pastor, que usted sabe que yo soy una persona de clase y mis amistades, fin de año. Usted conoce, pastor, y no puedo evitarlo. Sí, yo sé que tú has escuchado esto. Es que no depende de mí. Por esa razón que yo no puedo ir al culto, pastor. Discúlpeme, pastor. Sí, pero yo en mi casa oro. Qué sinvergüenzas que son, ¿no? Yo en mi casa oro, en mi casa leo la Biblia, yo en mi casa hago los cultos, en mi casa recojo las ofrendas, yo mismo me como las ofrendas. Todo lo hago en mi casa, ¿sí? Y con ese cuento creen, y ¿sabes lo que dice la Biblia? Y como no tomaron en cuenta a Dios. ¿Qué significa eso? A Dios lo dejaron en segundo plano. Primero está mi vida. En segundo lugar está mi vida, en tercer lugar está mi vida. Y así sucesivamente. No tomaron en cuenta a Dios. Mira esto. Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué significa esto? Una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada significa que esa persona, por más que le aconsejes una y otra vez, no entiende. Hermanos, yo he hablado con muchas personas. Hablo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. A la 5ª vez llego ya, pero ya con la doble llego a la 5ª vez. De ahí para allá, ya no más. Porque yo entiendo de que Dios le entregó. Tiene que llorar, tiene que sufrir, tiene que padecer, porque Dios, si es hijo, le mete una garrotera. Y si no es hijo, no pasa nada. ¿De qué sirve de que estemos? Por esa razón, mis amados hermanos, ustedes van a ver que yo jamás ando detrás de nadie, buscándole a nadie. Yo no ando, porque yo he entendido la palabra. Yo conozco la Escritura. Yo no estoy golpeando la puerta de tu casa, decir, vengo a visitarte, hermano, para ver cómo estás. No. Dice la palabra que las ovejas de Jesucristo escuchan la voz de Él y le sigue. No dice, espera ya para que vaya el pastor a traerle, no. Y le sigue. ¿Por qué? Porque Dios dice esto, mira, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Usted conoce y dice, conversa con personas usted y dice, mire,
Oiga, pero esta persona no entiende, ya se le explica, ya se le dice, ya se le habla, pero no entiende, él cree tener la razón. Mente reprobada. No pierdas tiempo. ¿Para qué discutir? Y muchos han conversado conmigo y dice, pastor, mire, lo que pasa es que usted no entiende. Yo le digo, está bien, como tú crees, así es, perfecto, no pasa nada. ¿Para qué voy a lidiar contigo? Pero si yo ya entiendo que tu mente ha sido reprobada, ¿yo para qué voy a lidiar contigo? No es que vamos a orar para sacar a los demonios. No, Señor. Si el demonio que está allí es porque Dios lo ha colocado allí, recuerda, es Dios, no es el demonio. Por eso es inaudito hoy por hoy, todos esos exorcismos que se hacen en las iglesias hoy por hoy, eso no tiene nada de bíblico y nada que ver. Porque Dios es el que tiene el control de todo y Él da permiso, Dios les entrega. ¿Por qué existe gente? Está engañada. Mira esa gente engañada detrás de un farsante, un mentiroso. Y la gente está engañada. ¿Por qué? Porque aborrecieron la verdad y se complacieron en la injusticia. Y Dios los entregó para que sean engañados. ¿Sí están entendiendo? Por eso, Iglesia del Señor, valora la verdad. Valora la palabra escrita. Valora, ama esa palabra. Ama la verdad, aunque duela. ¿Duele la verdad? Claro que duele. ¿Fastidia la verdad? Claro que fastidia. Jesucristo dijo estas palabras. Yo soy, dijo él, el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el que dijo que era la verdad, la gente escuchando la verdad dijeron estas palabras: dura es esta verdad. ¿Quién la va a poder escuchar? Mejor nos vamos. Donde los fariseos, que ellos son más guapos. Mejor nos vamos para otro lado. Cristo Jesús dijo: hasta la vista, baby. ¿Vieron a Cristo rogándole a ellos? No, que se vayan. Y le dice a los discípulos: ¿ustedes quieren irse también? Váyanse. ¿Y Pedro qué dijo? ¿Ah? ¿A dónde iremos, Señor, si tú tienes palabras de verdad? Ama la verdad y aborrece la mentira, aunque te duele, hermano, aunque te moleste. Bien, ok. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Todo esto puedes encajar en tu vida. Caramba, ya sé por qué razón estoy pasando lo que estoy pasando. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo ¿qué? Dígalo fuerte. Quienes habiendo ¿qué? Entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de al caldero de fundición, son dignos de muerte. Escucha esto. Y no solo las hacen, sino que también se complace con los que la practican. Es impresionante esto de aquí. Bien, pero ya miramos nosotros la ira de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón se revela? Sí, ¿por qué razón se revela en el Nuevo Pacto la ira de Dios? Por no creer en Jesucristo que Dios ha enviado para salvar al mundo. Ahí es que se revela la ira de Dios. En ese contexto vamos a mirar Romanos 5:6. Pero la gracia y la misericordia de Dios son suficientes para aquellos que al oír entendieron y reconocieron su pecado y prosiguen al arrepentimiento con un corazón humillado. Vamos ahí. Versículo 6 del capítulo 5 dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, recuerda, débiles, pecadores, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Ese es el proceso de los salvificados. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? Hermanos, demasiado claro. Por él, ¿por quién? Por Jesucristo nosotros seremos salvos ¿de qué? Del caldero, ¿no es cierto? Del caldero, de la ira de Dios. Ahora, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Este es para ti y para mí. Amén. Amén. ¿No es cierto que sí? Oh, gracias Señor, estaba condenado al lago de fuego, pero gracias a la gracia de Dios me ha hecho nueva criatura ahora, y ahora ya soy salvo de la ira venidera, ya soy salvo de la ira venidera. ¿Por qué? Porque estoy revestido en Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Ahora, pero para aquellos que no, esto les sucede. Capítulo 2 de Romanos, versículo 5. Para los que no creen, para los que hacen trampa, para los que se creen demasiado pilosos. Pero por tu dureza y por tu corazón, ¿qué? Dígalo fuerte. No arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Oye, yo con este texto, si tú que estás aquí sentado y estás jugando a ser hermanito, deberías temblar al leer esto. Deberías temblar. Y tú que estás sentado acá, quizás estás cuestionando a Dios por ciertas cosas que te están pasando o te pasaron ya. Bueno, es hora de reflexionar y pensar que no es la culpa de Dios ni del diablo, es la culpa tuya. ¿Por qué estás endeudado? El diablo vino. ¿Por qué estás ahora separado? Tu mujer te abandonó, tu marido te dejó. ¿Por qué? Es que vino el diablo en minifalda. Es que vino un diablo más guapo que yo. ¿Te das cuenta? Ahora ya debes reflexionar y pensar. ¿Por qué razón estás en el inconveniente que te encuentras? Sencillo, cambiaste la verdad de Dios por la mentira. En vez de honrar a Dios, no tomaste en tu vida, no le tomaste en cuenta a Dios, sino que tú fuiste Dios de ti mismo. Construiste un Dios a tu modelo, a tu manera. Y por eso Dios dice, bueno, vamos allí. Tú estás, ¿qué cosa? Atesorando. ¿Qué significa atesorando? Amontonando, guardando, un chanchito así, ¿no? Vas de moneda en monedita vas guardando. Para cuando ya se llenó, rompes, ahí te compraste el carro que necesitabas. Pero ahora con tu actitud y tu accionar de esa manera también estás guardando tu chanchito. Recuerda, acuérdate del chanchito cada vez que tú estés tratando de jugar a engañar a Dios. Estás atesorando. ¿Y qué estás atesorando? Una moneda en este texto significa ¿qué? Ira. Ira para el día de la ira de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando llegue el momento de echarte al caldero, como al hierro, como al bronce, eso que está, lo que vas a experimentar, no vas a experimentar por la culpa de Dios, no, ni tampoco por la culpa de tu esposa, de tu esposo, no, sino que tú mismo ahorraste para ese día. Por eso dice la palabra, hagan tesoros en el cielo, pero no hagan el tesoros en la tierra, no atesoren. Entonces sigamos leyendo. Dice, versículo 9, pues mucho más estando, estamos acá, en el versículo, el 5, ¿cierto?
Allá, para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7, para que entiendan bien, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La ira de Dios está guardada en un chanchito. ¿Y quién ha guardado en ese chanchito? ¿Dios? Mírale al que está a tu lado y pregúntale cómo está tu chanchito. Así que de aquí cuando vayan a casa a menear ese chanchito, a ver si es que cómo está. Si ya no suena nada es porque está rebote. Y cuando ya se rebotó, la ira de Dios viene contra ti y te pega tu azotón. Y si está que se escucha todavía son poquitas, oh ya, no ahorres más. ¿Sí me están entendiendo o no me están entendiendo? Bien, listo pues, ahora. La ira de Dios es algo terrible, aterrador. Solo aquellos que han estado cubiertos por la sangre de Cristo, derramada en la cruz del Calvario, podemos estar seguros de la ira de Dios y que la ira de Dios nunca caerá sobre nosotros. Dice la palabra que siendo justificados por su sangre, por él nosotros seremos salvos de la ira. Y esa es una promesa que nosotros debemos tenerlo bien claro. Segunda de Tesalonicenses 1:6, la justa ira de Dios. La justa ira de Dios. Dice la palabra, segunda de Tesalonicenses 1:6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Mi hermano, si tú eres perseguido, padece la persecución, deja la venganza para el Dios de la ira. ¿Estás escuchando? Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Versículo 8. En llama de fuego para dar retribución. ¿Sí sabe lo que es retribución, verdad? ¿Ah? ¿Qué es retribución? Retribución no es lo mismo que contribución. Contribución es voy a darte aunque no me hayas dado nada. Pero retribución, ¿qué es? Devolver algo que me has dado. O sea, viene acá, Mélida me trajo a mí una gallina. O sea, es un ejemplo nada más porque nunca me ha traído. No, sí, ok. Es un mensaje subliminal. Me trajo una gallina. Entonces, esa gallina está acá reposando. Ok. Entonces, yo estoy, ¿qué? En deuda con ella. Estoy en deuda con ella. Como a mí me gustan los cuyes, yo voy a tomar un cuy y le voy a dar, eso se llama retribución. Devolver algo de lo que me ha dado a mí. Entonces dice que cuando Jesucristo venga, Él va a retribuir. Escucha, viene en llama de fuego para retribuir a aquellos que han dado ¿qué cosa? Han atesorado ¿qué? En el chanchito que está, ira. Entonces dice Dios, ok, esto me has dado a mí y yo te voy a devolver, te voy a retribuir. ¿Y qué va a retribuir? Mira lo que dice allí. Dice, versículo 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Mira, cuando Cristo venga, Él va a separar a los cabritos y a las ovejas, a la cizaña y al trigo. El trigo va a recibir ¿qué cosa? Retribución también. ¿Y cuál es nuestra retribución? Dígalo fuerte. ¿Cuál es nuestra retribución? Vida eterna. El gozo del Señor,
Las bodas del Cordero, la gloria eterna, esa es nuestra retribución. ¿Por qué? Porque hemos nosotros colocado en ese chanchito ira, o que hemos colocado en ese chanchito nosotros cada día. ¿Ah? No, ira no. No, ira no. Nosotros, para ser retribuido. El que no cree, ira. ¿Y nosotros qué? Creemos. Y cuando creemos, ¿qué colocamos allí en el chanchito? También tenemos un chanchito nosotros. Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Gozo y paz en la eternidad. De la misma manera. Dice, cuando yo venga, a los de la derecha les voy a pagar, a los de la izquierda también, conforme a sus obras. ¿Qué tienes tú ahorrado? Esto es, entra al gozo del Señor. ¿Qué tienes tú ahorrado? Pura ira. Entonces ira vas a tener. Conforme a sus obras. Todo lo que el hombre sembrare. Recuerda lo que dice Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare en su chanchito, eso mismo cosechará. Hermanos, es demasiado claro. Bien, ok. Pero para los que no entienden cómo es este proceso para poder, yo no he sabido eso, y ahora, ¿qué hago? Existe un medio para liberarse de la ira de Dios, y ese medio es la persona de Jesucristo. Solo en Él. ¿Por la sangre de quién? La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué significa estar justificados? Significa ser perdonados y aceptados como justos. ¿Y cómo podemos ser justificados? Mediante la fe, por su gracia en la persona de Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 23, para que lo tengan bien claro. Gracias, Señor, que me está dando fortaleza para poder compartir. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, tú y yo y todos. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, la compra que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, Dios mismo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así es como nosotros hemos sido justificados y ya estamos salvos de la ira de Dios. ¿Qué significa propiciación? Menciona el texto allí una propiciación. La palabra propiciación significa, lea conmigo 1 de Juan 2:1 mejor para que el texto nos aclare. La propiciación es un sacrificio que sirve para aplacar la ira de Dios por medio de la expiación del pecado y la anulación de la culpa por el derramamiento de sangre. Dios lo estableció. Dios dijo, el arca del pacto se encuentra allí y el propiciatorio en medio de los querubines. Y la sangre del cordero que iba a ser sacrificado, del macho cabrillo, tenía que ser derramada allí. Y cuando Dios aceptaba esa sangre inocente de ese cordero, entonces Dios borraba el pecado y la ira de Dios se aplacaba por la sangre derramada de ese animal inocente. Mira esto. Dice lo siguiente, 2:1 de 1 de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él, ¿cuál Él? Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, la propiciación, la sangre de Cristo. Recuerda que Cristo Jesús, como cordero inmolado, fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y la sangre de Cristo, dice el libro de Hebreos, que él mismo como sumo sacerdote, su propia sangre presentó en el propiciatorio. Y Dios aceptó el perdón de pecados de todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Por lo tanto, yo he creído en Cristo Jesús. La ira de Dios que tenía contra mí ha sido ¿qué?
aplacar. Porque así como la sangre de Abel clama desde la tierra, pidiendo justicia, la sangre de Cristo desde el propiciatorio clama misericordia para mi vida. Por eso se llama Jesucristo, Él es nuestro intercesor. No, la Virgen María es la intercesora. No es así. Cristo es nuestro intercesor. Amén. Ahora, pero ¿de qué manera la ira de Dios se aplacó? Gracias. Déjame tomar la última gota. Lo estoy logrando. Vamos ahí. ¿De qué manera la ira de Dios fue aplacada? ¿De qué forma? No es que Dios su ira calmó. Dice, oh, ok, ya me calmé. No. La ira de Dios cambió de lugar. La ira de Dios estaba sobre mí, pero la sangre de Cristo hace que cambie de lugar. ¿Y a dónde cree que la ira de Dios se derramó? En Jesucristo. En su propio Hijo. La ira de Dios se derramó en su propio Hijo. Hermanos, por eso es que en el nuevo pacto, la ira de Dios solamente va a venir contra el ser humano que no ha creído en Cristo Jesús. No tiene nada que ver. No, es que yo guardo los mandamientos. No, Señor. ¿Es Cristo o nada? Lee conmigo. 2 Corintios 5:21. Dice la palabra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, Cristo cargó todos los pecados de la humanidad sobre él y la ira de Dios descendió sobre ese Cristo pecador, no por sus pecados, sino los pecados nuestros. Eso ya te he explicado en otras enseñanzas ya. Muchas personas, la mayoría, creen que Jesucristo murió bajo las manos de Roma. Otros creen que murió bajo las manos de los judíos. Y otros creen que murió bajo las manos de los gentiles de las naciones vecinas que se encontraban allí. O de la religión. Pero mi amado hermano, Cristo no murió en las manos de los judíos, por mano de judíos, ni por mano de romanos, ni nada de eso. No fue así. Quiero que lean Isaías 53:10. ¿Por qué razón te explico esto? Porque para que conozcas la ira de Dios que se desató sobre Cristo. Recuerda Cristo Jesús en el huerto de Getsemaní. Él dijo, Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y qué había en esa copa? La ira de Dios. No es que ahí estaban los pecados. Hoy escuché un pastor predicar, dijo, en esa copa estaba la homosexualidad, estaba la delincuencia, estaba los pecados más sucios, el bestialismo, estaba todo allí, el aborto, todo allí, y todo él tuvo que beber, por eso no quería beber. No, ¿eso de dónde sacó? En esa copa se encontraba la ira de Dios. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, porque es la ira de Dios. Escucha esto. La ira de Dios. Presta atención aquí se me vino a la mente un detalle importante y quiero compartirlo. Leímos nosotros en Ezequiel de que la ira de Dios va a manifestarse sobre las naciones, sobre el hierro, el plomo, estaño y todo eso que ustedes leímos ya conjuntamente con ustedes, y dice que los voy a hacer, ¿qué cosa? Nada. La ira de Dios. Cuando la ira de Dios descienda sobre el ser humano, los fulmina, los convierte en nada. Para soportar, un ser humano, para soportar la ira de Dios, no existe ser humano, ni ha existido, ni existirá un ser humano que pueda soportar la ira de Dios. No. Entonces, ¿cómo es eso? Para soportar la ira de Dios, tiene que ser también un Dios. Por eso es que Jesucristo se llama el Hijo de Dios. Por eso es que Cristo Jesús no es hijo de José. No es hijo biológico de José, sino Él es hijo de Dios. María dijo, pero no conozco varón, ¿y cómo va a ser esto? No te preocupes, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. En otras palabras, el esperma va a venir desde los cielos. El ADN viene desde los cielos para gestar
en tu vientre. Por eso que el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso que Jesucristo es hombre, 100% hombre humano por María y 100% Dios por el Espíritu Santo. Por eso es que el único que pudo soportar la ira de Dios y a tal punto de soportar la ira de Dios, aguantar la ira de Dios, fue Cristo. No hay nadie más. Pero en el último tiempo va a aparecer las 7 copas de la ira de Dios, pero esa va a ser derramada sobre toda la humanidad. Y lo que leímos en Ezequiel se va a llevar a cabo. Listo, lee conmigo 53 de Isaías. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. ¿Sabes qué significa quebrantarlo? ¿Ah? Quebrantarlo. ¿Qué entiendes por quebrantar? Aplastar. ¿Sí? Estrujar, quebrantar, aplastar, moler. Con todo eso Jehová, no los romanos ni los judíos, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y Cristo Jesús fue maldito por Dios. Yo sé que eso le va a sonar muy, muy feo a ustedes, porque hemos aprendido de otra manera. Pero Cristo Jesús fue maldito por Dios en la cruz del Calvario. Pastor, ¿seguro así no está cometiendo una herejía? No. Deuteronomio, lee conmigo en Deuteronomio, por favor. Lee conmigo. Dios lo hizo maldito a su propio Hijo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por esa razón, ay de aquel que niega a Cristo y se ama a sí mismo más que a Cristo. La ira de Dios va a venir sobre esa persona. Mira esto, Deuteronomio 21, 22. Dice así: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Maldito por Dios es el que está colgado en un madero. Cuando Cristo fue levantado allí, Dios estuvo desde el principio. Recuerda que Cristo nació para ser sacrificado y iba a ser colgado en un madero. Y cuando estaba colgado en el madero, solamente los que entendieron, los que entendían la ley, comprendieron que Cristo Jesús fue maldito por Dios en el madero, por ti y por mí. En otras palabras, la maldición tuya y la mía, Cristo la cargó. ¿La maldición de quién? De parte de Dios. Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyereis la voz de Jehová tu Dios, yo te voy a bendecir. Pero si no oyes la voz de Jehová tu Dios, yo te voy a maldecir. Y todos no hicieron caso a la voz de Dios. Y Jesucristo viene, nosotros, toda la humanidad bajo maldición. Jesucristo es colgado del madero, maldito por Dios, por ti y por mí, porque Cristo Jesús fue perfecto en todo camino. No hubo engaño en su boca ni pecado, pero Él en la cruz del Calvario era pecador. ¿Pecador por pecados de Él? No, por los pecados tuyos y míos. Por lo tanto, fue maldito por Dios. Por esa razón, en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro, Hechos capítulo 2, versículo 22, dice lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este, hablando de Cristo, ¿entregado a quién? A Pilato, a Anás y Caifás y al pueblo,
por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ustedes los prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Entonces, ¿quién mató a Cristo? ¿Los judíos? ¿Los romanos? ¿Quién fue? El Padre. Pero pastor, eso no es posible, pastor. ¿Recuerdas a Abraham? Hey, ¿están acá? ¿Recuerdas a Abraham? Dios le dice a Abraham, a ese único hijo que tienes, unigénito, único hijo que tienes, anda y entrégamelo, camino de 3 días, entrégamelo en sacrificio. Y Abraham llevó a su hijo, y ustedes conocen la historia, y dice que lo colocó sobre el altar, y con la daga estaba al borde de sacrificar a su hijo, y cuando iba a asestar el golpe, el ángel de Jehová le dijo, detén tu mano, no lo hagas, porque ese final va a ocurrir en el Calvario. ¿Y sabes qué pasó en el Calvario? La misma película pasó en el Calvario. Igual, de la misma manera. Pero en esta vez no fue Abraham, sino fue el Padre Eterno, llevando a su propio hijo al Calvario. Pero en esta vez no se detuvo la mano, sino sacrificó a su propio hijo. ¿Por manos de quién? Por manos de inicuos, de pecadores, de romanos y de judíos. Pero ese era el plan maestro de Dios para salvarte a ti y a mí. Fíjate nada más, para que ahora tú y yo vayamos a decir con liviandad de que sí, Señor, yo a Cristo sí, otro día, ahorita no. La ira de Dios, tú estás guardando en el chanchito, ira. Y el día de la ira, tu propio chanchito te va a hacer lamentar. ¿Sí me están entendiendo? Ok. Dice versículo 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Vamos al capítulo 4 del mismo libro de Hechos, versículo 27. Y aquí está otra aclaración. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. 4 participantes. 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Dios tenía el plan de salvación. Y ese plan de salvación era en el Calvario, en la cruz del Calvario. Por eso que, escucha esto, un evangelio sin cruz no es evangelio. Un cristianismo sin cruz no es evangelio. Un cristianismo sin Calvario no es evangelio. Todo cristiano debe tener un Calvario. Y Jesucristo dijo, ustedes deben seguir mis pisadas. Así que esto es. Bien, recuerden ustedes lo que menciona el libro de Gálatas. Dice la palabra, versículo 13 del capítulo 3 de Gálatas. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Dónde fue que fue hecho maldito por nosotros? En el madero, en la cruz del Calvario. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Mira, mi amado hermano, no sé si me estás entendiendo, pero Dios hizo un proceso impresionante. Y ahora ese proceso impresionante que Dios hizo es para salvarte a ti y a mí. Y fíjate nada más, usa tu imaginación. ¿Qué pasará con aquellos que rehúsan creer y aceptar ese sacrificio? Hermanos, la ira de Dios se va a manifestar de una forma impresionante. Y es lo que vamos a ver en este momento. Deuteronomio 32, 35. Y con esto vamos cerrando. La futura ira de Dios y su venganza final. Agárrate de la silla. ¿Sí? Así como Dios envió a los profetas para que advirtieran a los habitantes de los antiguos reinos de Israel y de Judá que se arrepintieran de sus pecados antes de que Él permitiera que las naciones vecinas vengan y sean, que derroten a la nación, hoy Dios está enviando mensajeros en estos últimos tiempos de esta era
para advertirles a las personas que se arrepientan y crean en el Evangelio. Dios está enviando hombres y mujeres para sonar la trompeta y advertirles de la misma manera como pasó en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 32, 35. Mía es la que venganza. ¿Venganza de qué? ¿Venganza de qué? ¿Ya entendieron lo que expliqué? Ahora dígame, ¿venganza de qué? ¿Venganza de qué? De no valorar, apreciar, honrar, glorificar lo que sucedió en el madero, lo que sucedió en la cruz del Calvario. La venganza. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo. Yo necesito un corazón nuevo, porque mi corazón ya está al borde de acabarse. Y yo les digo a ustedes, hermanos, yo sé que quizás de aquí nadie lo va a hacer, pero no pierdo nada pidiendo que si alguien de aquí podría donarme su corazón para continuar predicando, para continuar haciendo lo que estoy haciendo. Te hago una pregunta. ¿Me donarán un corazón ustedes? ¿Qué significa donar el corazón? La vida. Eso significa. Ahora, ¿qué estoy diciendo eso? ¿Alguien de aquí quiere morir para que yo viva? Levante la mano el que puede darme el corazón. Mira esto. Dos jóvenes enamorados dicen, mi corazón es tuyo. Te aseguro que si esa muchacha vaya a la cocina, trae un cuchillo y dice, déjame sacarte el corazón entonces, el guambra sale corriendo. Mira, pero vamos a poner un caso de que tú dices, yo voy a hacerlo. Bien, vamos a hacer, a ver si hay compatibilidad. No hay compatibilidad. Y mientras hacen esa compatibilidad, porque mi tipo de sangre no es la sangre tuya, pero tú dices, pero tu hijo sí. La pregunta, ¿permitirías que tu hijo me dé el corazón a mí? No. Pero hagamos de cuenta que tú dices, está bien, mi hijo va a dar el corazón. Me da el corazón a mí. Tu hijo ya lo enterraron. Ahora ya el corazón de tu hijo está latiendo aquí. Aquí. Ya vengo otra vez, estoy predicando. Aquí vamos a hacer un ejemplo de que sea Valencia. El hijo de él me dio el corazón. Cristian. ¿Dónde está Cristian? Ya no tienes corazón. ¿No está acá? Ahí está, Cristian. Ya te quedaste sin corazón. Ya murió Cristian, está enterrado y ahora me dio el corazón acá y yo estoy acá. Ahora con el corazón de Cristian yo estoy más activo, estoy mejor, ya no tengo problemas, predico con tranquilidad, estoy acá, me voy de viaje y todo eso. Los primeros días, gracias. Después ya me olvido de todo. Escucha esto. Y luego, tengo amistad con todos, pero a él no. Le hago de menos. Me le hago a un lado. Ya no tengo esa. Y él me dice, pastor, ¿cómo está? Quiero hablar con usted. No tengo tiempo. ¿Sabes qué? Ahorita estoy ocupado. No tengo tiempo. Ven la próxima semana. ¿Cómo crees que se sentirá? ¿Cómo te sentirías tú, Ángel? ¿Ah? Resentido y arrepentido de haber dado el corazón. Escucha esto. Ahora, observa esto. Y Ángel hace la fiesta en la casa, porque el cumpleaños de su hijo que murió, y me manda una invitación a mí para que yo vaya, para estar allí y para que predique en ese momento, porque el corazón de su hijo está latiendo acá. De alguna u otra manera, él siente que el corazón de Cristian está aquí en el corazón, en este cuerpo, y de alguna forma él quiere tener a su hijo en casa. Pero yo le digo, no puedo porque tengo una reunión. Discúlpame, no voy a ir. No voy a la reunión. No me acerco donde él. ¿Cuál sería la reacción de Ángel? Venganza. Voy a sacarte el corazón. Venganza.
Es lo mismo. Este ejemplo te pongo para que tú entiendas. Escucha esto. Dios entrega, no el corazón, entrega toda la sangre de su Hijo por ti y por mí, que no servíamos para nada. Y ahora que tenemos en nosotros, ya nos ha entregado, dice, ahí está mi Hijo al mundo, para que todo aquel que crea en Él. Pero dice, no quiero, ya no quiero eso porque malagradecido, en otras palabras. Por eso dice, mía es la venganza. Y yo voy a ser quienes voy a hacer sufrir, porque yo les he dado a mi Hijo, pero han aborrecido a mi Hijo. Malagradecidos. Después yo voy a él y le digo, préstame $100, ¿me prestará? Si sin haber dado el corazón no me presta, peor todavía dándome el corazón. Dice esto, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Lo que está preparado se apresura, ya viene la ira del día final. Romanos 12:19, no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hebreos 10:30, lee conmigo. Hebreos capítulo 10, versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Qué dice el versículo 31? Ahora que entienden esto de la ira de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, el juicio final va a ser terrible, impresionante. Apocalipsis 6:9. Nos acercamos al final. Apocalipsis 6:9. Dice esto, cuando abrió el quinto sello, ya estamos en la ira de Dios, ya allí estamos, vamos a conocer la ira final para que cerremos esto. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Mirarás. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas? ¿Y qué? Y cobras venganza de nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también debían ser muertos como ellos. Los muertos en Cristo están delante del Señor diciendo, ya queremos que cobres venganza de los que me hicieron allá. Cobra venganza, espera tantito, déjales que se complete el número de ustedes. Entonces, cuando ya estén ustedes bajo protección, voy a hacer temblar a los poderosos. ¿Y cómo dice que va a hacer? Dice, mira, Deuteronomio menciona, si afilare mi reluciente espada y echare en mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Nadie se queda sin haber pasado por la venganza de nuestro Rey y Señor. Por eso, mi amado hermano, bienaventurado aquellos que ahora hemos entendido y creemos en Cristo y honramos y seguimos sus pisadas. Se va a mostrar la ira de Dios de esta manera. En el Apocalipsis encontramos, producto de la ira de Dios, hay 7 sellos que van a ser desatados. Y recuerden los sellos. Y el primer sello, el segundo sello, salen los 4 jinetes del Apocalipsis. Viene hambre, viene una peste. ¿Qué coronavirus? No se compara en nada al coronavirus. ¿Qué Ómicron? No se compara en nada. Porque va a venir una peste donde se van a podrir de pie. ¿Sí me están entendiendo esto? La Biblia dice que va a venir una peste. Va a venir un virus que el ser humano va a podrirse vivo. ¿Cómo es eso?
Yo no sé, pero te vas a podrir vivo bajo la ira de Dios, la venganza de Dios, y vas a caminar con el ojo colgado, y vas a caminar con la lengua podrida, y vas a estar vivo, no te vas a morir. Eso dice la palabra. Va a venir un virus, que estos virus que vienen acá, eso no tiene ni la comparación. Luego de eso viene 7 trompetas. Y luego de eso viene 7 copas de la ira de Dios. Es impresionante, hermano. Es impresionante. Sofonías 1:12, mira lo que dice. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Dios no hace nada. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casa, mas no la habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán del vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová. Todas las multinacionales que hoy están haciendo dinero con todo este virus, con la venta de vacunas y todo eso que está pasando ahora, están haciéndose la plata con todos. Todo eso, tranquilo, hermano, no te preocupes, que llegará el día de la venganza de Jehová. Porque ciertamente dice esto: pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Hermanos, ese día yo no quiero estar lejos de Jesucristo mi Señor. No. Apocalipsis 6:15. Déjame leer unos 3 textos más y finalizamos. Apocalipsis capítulo 6, verso 15. Mira esto. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Verso 17, porque el gran día de su ¿qué? De su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Bienaventurados los que estamos en Cristo, porque nosotros somos salvos de la ira de Dios. Hermano, cuando las estrellas caigan, cuando venga lo que venga en la tribulación acá, la iglesia estamos acá, pero nosotros somos salvos de la ira de Dios. Pero ¿cómo nos va a salvar si el sol se cae? ¿Cómo va a salvar? Dios todo lo puede. Yo estoy seguro en las manos del Señor. Él es mi ciudad de refugio. En Él estoy seguro. Castillo fuerte es mi Señor. Castillo fuerte es mi Señor. En la ira de Dios, mira lo que sucede, 20:11 de Apocalipsis, ya cerrando el ciclo de la ira de Dios, dice esto: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Escucha esto: y ningún lugar se encontró para ellos. La tierra y el cielo salen disparados como 2 muchachos, pero porque la ira de Jehová, los cielos tiemblan, la tierra tiembla. ¿Le ha pasado a usted esto, que cuando papá se enojaba con algún hermano tuyo y se enojaba y empezaba a buscar el cabresto? ¿Qué pasa contigo? Los que no hemos hecho nada, ¿qué hacíamos? Fui a meternos allá a lavar la loza, una escoba, rápido, ¿no es cierto?
Así el cielo y la tierra, la reacción del cielo y la tierra. Ahora imagínate el ser humano. Todos van a ser llevados a la caldera y van a ser vueltos nada completamente. Y nada significa, no es que desaparece, porque va a decir como los testigos de Jehová, dice, bueno, si ya vamos a desaparecer, mejor, entonces mejor me desaparezco. No, señor, no se trata de que te vas a desaparecer, sino que todo tu egocentrismo no sirve para nada. Y aún estando allá, en el lago de fuego, levantarás los ojos al cielo y vas a decir, tuya es la gloria por la eternidad, Señor. Vas a tener que reconocer la santidad de Dios y vas a tener que reconocer que Él es santo y que Él es el Rey, te guste o no te guste. Ok. Jesucristo nuestra esperanza. Cerremos con esto. Primera de Tesalonicenses 1:8. Para aquellos que dicen, Dios mío, ¿y ahora qué hago? No estoy tratando de manipular tus sentimientos. No, Señor. No. Te estoy mostrando la ira de Dios. El Dios de la ira. El Dios de la Biblia. Es un Dios que tiene una ira que está guardada. ¿Y quién guardó esa ira? Tú mismo. Nosotros mismos. El ser humano mismo. Mira esto. Primera de Tesalonicenses 1:8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. En otras palabras, aborreciste la mentira y amaste la verdad. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? Nos libra del caldero donde están ¿qué? El hierro, el plomo, estaño, cobre y bronce. ¿Te das cuenta? No, yo no voy a ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque acepté a Cristo, creí en Cristo y le seguí a Cristo. No importa lo que me digan los vecinos, mi familia, díganme lo que me digan. ¿Saben qué? Cada cual salva su pellejo. Y yo he entendido de que Cristo es mi refugio, Cristo es mi estandarte, Cristo es el castillo fuerte y aquí me voy a guarecer. Debajo de sus alas estoy completamente seguro. ¿Entendiste? Lo que me digan, es que eres aburrido, mira, nosotros disfrutamos, nosotros pasamos rico, sabroso, pásala rico, sigue guardando tu chanchito. ¿Qué cosa? Ira, ira, sigue guardando. Escúchame, los que están acá y los que están allá también en el internet. Las cosas malas y cosas perversas que tú estés haciendo, acordarás de que tu chanchito se está llenando y no es moneda de oro, no señor. Ira de Dios. Ahí mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, ahí mismo, quiero leer, estoy aquí en contexto. Para la seguridad de la iglesia, para la seguridad de ti y de mí, de nosotros, de nuestros hijos. Por eso es importante instruir a nuestros hijos desde pequeño en el conocimiento del Dios que ama y castiga también. Mira esto, versículo 9 del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses. Porque no nos ha puesto Dios para ira, no señor, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o estemos vivos o hayamos muerto, vivamos juntamente con Él. No nos ha puesto para ira, no señor. Cuando estamos en Cristo Jesús estamos seguros. Pecador, ven a Cristo. Cristiano que estás jugando al cristianismo, ven a Cristo. Pero yo ya me bauticé, yo ya estoy bautizado. No me importa que te hayas bautizado, porque el árbol bueno da frutos buenos. ¿Cuál es el fruto que tienes? ¿Qué fruto está dando tu vida? El arrepentimiento es el llamado, dijo Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos y convertíos, porque ya el hacha está puesta en la raíz de todo árbol. Árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego, pero árbol que dé fruto será cosechado
y mi Padre le podará y hará que dé más fruto todavía. Bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Bienaventurados aquellos que entendieron la persona de Jesucristo y ahora Cristo es todo en tu vida, para todo y en todos. Porque todo es por Él, de Él y para Él sea la gloria por siempre y para siempre. Tengan la bondad, pónganse de pie, por favor.